Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Contento de coincidir como cada semana con esta posibilidad de compartir tiempo con colegas de todas partes de Latinoamérica, referente a diversos temas que son de interés personal, que son de interés profesional y que al fin de cuentas vienen a ser elementos clave para nuestra labor profesional. El día de hoy coincidimos para una plática que tiene que ver con el elemento de la creatividad en los aspectos docentes, en nuestra aula, pero por qué no también en nuestra vida. Este tema a lo largo de mi vida profesional me ha dejado gratos resultados, me ha permitido enriquecer y resolver situaciones y no solamente en el aula. Yo quisiera empezar por comentarles que la creatividad es un elemento que llevamos implícito, que llevamos en nuestra persona, que llevamos ontológicamente en nuestro ser y que nos permite de manera diaria resolver diferentes circunstancias que se presentan. Sin embargo, a veces no tenemos la conciencia de este proceso, cómo podemos aprovecharlo en nuestra aula, cómo podemos aprovecharlo de tal manera que nos permita enriquecer los aprendizajes. En esta charla quiero compartirles por una parte el aspecto personal y profesional que me ha tocado vivir a lo largo de mi experiencia en el sector educativo, pero por otro lado también pues la cuestión teórica que existe al respecto, ¿no? Para tener los contrastes y cómo podemos aprovechar al máximo la creatividad en lo personal, en el aula, con nuestros estudiantes y favoreciendo el aprendizaje. Yo voy a estarles compartiendo estos temas, pero es importante que durante este proceso ustedes vayan reflexionando y trasladándonos a la necesidad particular de cada uno. Es decir, que este tema lo vayamos interiorizando, lo vayamos trabajando, que las dudas que vayan quedando me las pueden escribir, me pueden mandar mensaje inbox, podemos darle continuidad y que también compartan alguna circunstancia que haya en mi vida, es decir, vamos a hacer interactivo este proceso. Pues ahora bien, llegó el momento, así que comencemos. De lo que estuve revisando, me encontré con algunos artículos y con algunas conceptualizaciones de creatividad, que es el elemento clave del que estamos hablando, ¿no? Y en ello, en un artículo que emite la UNAM en el 2018 por la maestra Claudia Vanessa Joaquín Bolaños, me pareció interesante. Dice: la creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva y cambiante de ser humano. Es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda cultura. La creatividad es un elemento indispensable de todo ser humano. Gracias a él han evolucionado y se han desarrollado para permitir los cambios sociales de mejoras. Los individuos y las organizaciones se ven impactadas por este medio. Entonces, aquí la maestra nos comparte que es un proceso en el cual existe dinamismo, un proceso propio del ser humano, o sea, no es nada ajeno a nosotros, sino que al contrario, está implícito, porque déjenme les comento, a veces decimos, es que yo no soy creativo y no es para mí. Oh sorpresa, un factor común que me encontré en varias definiciones y que me ha tocado experimentar en diferentes labores profesionales ha sido que cada uno de nosotros tenemos esa creatividad en mayor o menor grado y promovida por una motivación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. Martita, saludos. A Damaris, buenas tardes. A todos los que están conectados, buenas tardes.
Entonces, continuando con otras definiciones que me encontré, tenemos que la creatividad también se le denomina pensamiento original. Habla de la inventiva, de la imaginación, del pensamiento divergente. Es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos para solucionar situaciones que se presentan. ¿A qué se refiere con esto? Que la creatividad hace hincapié a que acorde a la experiencia personal y particular de cada uno de nosotros, buscamos las formas de solucionar problemáticas o situaciones. Ahorita estamos con la generalidad de la definición y en dos definiciones se ha coincidido en que todos tienen la capacidad de ser creativos, que es un pensamiento divergente, en que hablan de imaginación, en que nos permite solucionar o dar una respuesta a una situación específica. Vamos a ver otra definición que también me agradó, que habla precisamente también sobre el proceso creativo y cómo impacta al fin de cuentas, ¿no? Aquí dice, la creatividad, según el maestro Gottfried Heinelt en 1974, la describe como una manera muy exhaustiva en la cual se entiende por creatividad aquellas aptitudes, fuerzas y talentos que tratamos de determinar por medio de nociones completas y en parte poco exactas, tales como intuición, imaginación, inspiración, inventiva, originalidad o una formulación científica, como pensamiento productivo, resolución de problemas e imaginación creadora. En este caso, el autor nos está incluyendo más procesos mentales en los cuales integra lo que es la creatividad. ¿Y qué nos lleva a comprender esto? Que la creatividad no es propia solo de una razón, sino que entra la imaginación, entra la memoria, entran elementos que la van complementando para dirigirla o encauzarla. Y esto es interesante. Ahora bien, ya vimos algunas definiciones, pero ¿cuál es la realidad de la creatividad dentro de nuestra aula? Nosotros como docentes, de entrada, nuestro tiempo está dividido en procesos de planeación, revisión de actividades, complementación de tareas, actividades y demás. Sin embargo, hacemos este proceso de manera consciente, hacemos este proceso de manera a veces hasta mecánica, que perdemos de vista el proceso creativo. Entonces, debemos de comenzar el proceso creativo desde el enfoque docente. Desde el enfoque docente partimos de un detonante. La creatividad tiene un detonante que es el solucionar o aplicar en una situación específica. Entonces, yo como docente, si quiero llevar a cabo la creatividad, parto de un momento para mí que me dedique a determinar una situación específica que quiero trabajar en el aula. ¿Qué puedo trabajar en el aula de manera creativa? La atención de los estudiantes, la forma en que imparto los contenidos, las estrategias que utilizo para favorecer dinámicas donde los alumnos aprendan, los procesos de evaluación, de participación. O sea, la creatividad puede permear distintas áreas hacia los estudiantes desde el momento que estamos nosotros planeando y trabajando. Entonces, de estas situaciones que se nos presentan en el aula, hay que seleccionar una. Al seleccionar una, nosotros podemos enfocar. Si nosotros creemos que la creatividad es todo un proceso que va a implicar todo lo que hagamos en el aula, pues de cierta manera no. ¿Por qué? Porque tenemos más bien que enfocar a qué es lo que queremos trabajar para fomentar o trabajar de manera creativa
y solucionar esa situación específica que se nos está presentando. Que por decir situación no quiere decir problema, por decir situación quiere decir una dinámica, quiere decir una circunstancia que nos gustaría impactar de manera consciente. Entonces, ya que determinamos cuál es la situación que nosotros queremos trabajar en el aula, vamos a tomar en cuenta ahora cómo la vamos a trabajar. Es decir, voy a poner el ejemplo de impartir el tema de, no sé, para los pedagogos, el tema de teoría pedagógica. En el caso de teoría pedagógica, la creatividad entraría ¿dónde? ¿Cuál es el problema principal de teoría pedagógica? Y aquí entre nos, colegas, lo sabemos, que muchas veces les aburre o nos aburre conocer la teoría. Entonces, ¿cuál es la situación específica que se presenta? Quizás ese aburrimiento o esa desatención que se tiene al momento de impartir o hablar del tema de teoría pedagógica. Entonces, ya localicé esa situación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer o trabajar con ello? Con ello puedo trabajar diferentes estrategias. Una, la de atención, es decir, ¿qué viene a mi mente para poder captar la atención de los estudiantes? Que necesitamos movimiento y dinamismo. Entonces, ¿qué debo de ocasionar yo? Ese movimiento en mi grupo, es decir, si el tema es muy teórico, como en este caso de teoría pedagógica, puedo implementar una estrategia donde previamente prepare lecturas para los estudiantes con actividades que les implique pararse de su lugar, generar un movimiento, poder ir a biblioteca, poder discutir el tema, poder dialogar entre los equipos, es decir, diferentes aristas en donde existe interacción, pero una finalidad. ¿Cuál es la finalidad aquí? Causar movimiento, que exista la comprensión del tema y que permita enriquecer. Entonces, si yo tengo un tema teórico, en automático mi creatividad debe estar enfocada al movimiento físico, pero también al movimiento intelectual, que despierte ese gusto por conocer más. Esto puede ser muy importante para poder favorecer el aprendizaje integral, es decir, ocasioné el movimiento, ocasioné la reflexión, ocasioné el aprendizaje, pero ¿cómo puedo amarrar todavía más este proceso? Hola Susi, buenas tardes, mi admiración también para ti, maravilloso estudiante de pedagogía y maravilloso ser humano, gracias por estar presente. ¿Cómo puedo captar o trabajar esta parte de intencionalidad de las teorías? Involucrando en posturas. Cuando yo puedo involucrar a las personas en una postura, es decir, que lo lean, porque lo van a tener que leer de cajón, pero aparte tiene que existir la intención o la actividad que me asegure que no solamente lo van a ver, sino lo van a leer y comprender, puedo amarrar el aprendizaje. ¿Qué puede ser en este caso? Que los mismos estudiantes, a través de dibujos, a través de esquemas, a través de una exposición sin poder hablar, expliquen en qué consiste esa parte teórica, esa parte que a veces es medio aburrida. Eso permite movimiento, eso permite relación, eso permite interacción, eso permite que involucremos los sentidos y que nos permita abarcar temas que luego son complejos. Voy a recapitular un poco. Lo primero es determinar qué problemática es la que tenemos. Lo segundo es centrar la intención de la estrategia para generar un movimiento, es decir, vamos a pensar varias respuestas y de esas respuestas me voy a orientar más a aquella que ocasione un movimiento o rompa la rutina del estudiante. Siempre que rompemos una rutina y nos salimos de lo esperado, nos da oportunidad de captar esa atención. ¿Se acuerdan del rompehielo? Hagan de cuenta que es ello. Cuando rompemos el hielo o rompemos una situación monótona,
podemos generar ese proceso de aprendizaje, ese proceso de reto. Hola, ¿qué tal? Yoko Alejandra, excelente tarde, buenas tardes, bienvenida. Elsis Galicia, hola, saludos hasta tu hermosa tierra. Entonces, estos elementos o criterios nos ayudan, pero también tenemos que tomar en cuenta el cómo vamos a evaluar o integrar. Es decir, todo esfuerzo que nosotros hagamos, que trabajemos y causemos movimiento, tiene que estar también con un indicador de evaluación que nos permita captar si funciona o no la estrategia que estamos implementando. Es decir, ok, sé que la materia es teórica, sé que la materia tiene ciertos elementos que deben de aprender. Esos ciertos elementos que tienen que aprender, que los alumnos van a asimilar trabajando en equipo y que vamos a reforzar explicando, porque el hecho de que de manera creativa trabajen nuestros estudiantes no quiere decir que dejemos de trabajar nosotros. Al contrario, quiere decir que tenemos que integrar el esfuerzo que ellos hacen para lograr ese proceso de aprendizaje significativo. Entonces, integrando un elemento de evaluación, una lista de cotejo, una lista de criterios o demás, podemos nosotros evaluar y medir ese alcance que estamos nosotros buscando. Ahora bien, esta creatividad o este proceso no es ajeno a utilizarlo en diferentes momentos. En lo personal, la creatividad me ha ayudado muchísimo en el aula y en otros ámbitos, pero al momento de iniciar. Si yo recomendara en qué momento hay que detonar el proceso creativo, yo les diría que al inicio de las sesiones o de las clases. ¿Por qué? Porque es cuando podemos captar la atención de los estudiantes y el resto de la clase mantenerla, pero más enfocada. En muchas ocasiones, si es nuestra primera clase, es decir, la primera del día y de ellos también, pues ahí podemos todavía aprovechar mejor, ¿no? Si ya es de las últimas clases que tienen los muchachos o los niños, tenemos también ahí que trabajar esa parte, esa dinámica, esa disposición para que aprendan, y la creatividad nos la puede dar. La creatividad enfocada a movimiento, la creatividad enfocada a técnicas que nos permitan causar, inmediatamente podemos ver el efecto, que nos permita causar un efecto positivo hacia el aprendizaje, son indicadores de que nuestra creatividad se está dando de manera positiva. Ahora bien, vimos ya definiciones, vimos pasos muy sencillos para comenzar el ejercicio de la creatividad. Y ahora lo importante es comprender que la creatividad es un proceso de movimiento que implica una intención y que utilizamos la memoria, la imaginación para poder responder a una situación que se presente en nuestra aula. Y por supuesto podemos utilizar materiales, podemos utilizar, no hay límites para el proceso creativo, pero siempre debe de estar enfocado a causar un movimiento, a causar conciencia, a causar el enganche emocional de nuestros estudiantes. Esos elementos son sumamente importantes y que se los digo a modo personal. Me ha tocado impartir clases por un buen rato, por lo menos 20 años, y les puedo compartir que el impacto es fuerte y que sí me permite favorecer, y en los casos que no, me permite también rediseñar la estrategia, porque la creatividad es flexible. Si en un momento dado preparo una situación específica de aprendizaje, una técnica especial o algo que me surgió y preparé y no funciona, no te frustres, no pasa nada. En ese momento puedes buscar la estrategia o la forma para encauzarla o reconocer por qué no. La creatividad también nos permite, al fin de cuentas, identificar en nuestros estudiantes esa capacidad
para poder generar nuevas ideas y nuevas estrategias. Entonces, una estrategia creativa no solamente es del docente, sino que detona a los estudiantes, detona esa parte de proceso creativo que nos permite al fin de cuentas generar esos cambios que buscamos. Y ese es el punto importante, o es la parte importante, que nosotros tengamos esa capacidad o esa inventiva de generar cambios. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Quisieran compartirme alguna situación específica que les gustaría que revisáramos? Y si no es así, igual si me dejan sus mensajes, yo voy a estar atento para poder apoyar y poder generar esa dinámica que estamos buscando de cambio, de evolución. Igual me pueden compartir los cambios o las estrategias o temas que sean de interés, que eso es algo muy importante que debe de considerarse. Así que pues sería todo de mi parte por el momento. Les agradezco su tiempo, es un honor de verdad poder coincidir con ustedes y poder generar estas estrategias de cambio, esta dinámica de liderazgo, que al fin de cuentas tenemos que generar esos cambios ahora. Les comparto que seguimos creciendo en el grupo, es maravilloso, es increíble. Tenemos gente de Uruguay, Argentina, Paraguay, de todas partes de México, tenemos gente también ya de España, de Portugal, en Holanda, Bélgica. El grupo tiene una dinámica muy padre, una comunidad muy bonita y hay que seguirla trabajando. A todos los que son nuevos, bienvenidos. Este tipo de eventos los vamos a tener normalmente para que podamos aprovecharlos y al fin de cuentas lograr comprender la dimensión de nuestra labor. Vamos a estar igual compartiendo más cursos, más pláticas, más temáticas y apoyarnos siempre. Así que cuídense mucho, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Bendiciones y gracias. En tu Betty, saludos desde Chihuahua. Así es, un tema importante, un gusto coincidir, gracias por el tiempo y pues estamos en contacto. Hasta la próxima.